Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Soy Lidia Loste, la directora de comunicación de Fundación Telefónica, y tengo el gusto de presentar el último reto que ha protagonizado nuestra embajadora Teresa Perales, Sinfonía Digital, Anatomía de una Abrazada. Y la llamamos reto porque forma parte de un plan de entrenamiento que ha tenido ya varias fases, un corto con Fesser, unos cómics donde han estado los mejores ilustradores, y ahora tenemos la suerte de tener un experimento de hablar de sonificación, que ya explicaremos un poco más allá, y que Radio 3, Tomás y Esther, nos hayan acompañado aquí y hayan lanzado el reto a Teresa y protagonicen también este espacio y tengamos el lujazo de estar con una radio que siempre está a la vanguardia de la última tecnología, de las últimas tendencias musicales. No os entretengo mucho más porque creo que lo importante es que veáis tanto el experimento y haya luego un pequeño debate alrededor de esto, y darles las gracias a los los cinco, Teresa, porque formas parte de la familia ya prácticamente nada. Los dos Pablos, Tomás y Sofía, y Sofía, que se quedan con vosotros. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias también a todos los que estáis aquí. Y como ella explicaba, vamos a presentar el último de estos retos, que tiene que ver con la música y con la experimentación sonora, y por eso, bueno, pues desde Radio 3 nos inquietó y nos interesó enseguida, desde el comienzo. Se trataba de crear una sinfonía que acompañara a Teresa en su camino a Río, y el resultado es Sinfonía de Teresa, Anatomía de una Abrazada, que vamos a descubrir dentro de un momento. Y es un proyecto, una pieza audiovisual, obra de la productora Sisu, bajo la dirección de Pablo Nieto, con la colaboración especial del compositor musical Pablo Palacio, y además es un proyecto pionero de sonificación que vamos a entender, donde el instrumento principal podríamos decir que es Teresa, y la música se crea a partir de su movimiento dentro del agua. Yo creo que todos sabemos de una manera más o menos intuitiva el efecto de la música cuando atraviesa nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y hoy casi vamos a recorrer el camino inverso. Vamos a preguntarnos cómo suena nuestro cuerpo, cómo suena en este caso el cuerpo de Teresa, y cuál es la música de su abrazada. Así que bueno, vamos a presentar a todos ellos. En primer lugar a Teresa Perales. Ella, bueno, pues es nadadora paralímpica, apenas necesita presentación, pero diré que, bueno, pues es la que más medallas olímpicas acumula, tiene 22 medallas. No solo eso, porque Teresa es una mujer inquieta, yo diría que casi hiperactiva, y es una mujer, bueno, pues que vive en su tiempo, se implica de muchas maneras en el mundo que le rodea, y ahora como embajadora de Fundación Telefónica. Pablo Nieto, realizador, videoartista y el creador de esta pieza audiovisual, desarrolla sus proyectos dentro de la productora Sisu, especializada en contenidos audiovisuales e interactivos. Pablo Palacio, músico, compositor, investigador musical, dirige el Instituto Stokos, centrado en las conexiones entre música, entre sonido y movimiento. Y por último, Tomás Fernando Flores, bueno, es un periodista referente en el descubrimiento de músicas avanzadas, electrónicas y todo tipo de vanguardias musicales al frente del siglo XXI, y ahora también como director de Radio 3. Y bueno, yo voy a hacer un poco de conductora de esta mesa. Soy Esther Ferrero, periodista también de Radio 3, al frente del programa Coordenadas. Así que comenzamos con Teresa. Teresa, yo creo que lo primero que nos interesa un poco para hablar un poco del punto de partida de todo esto es cuál es tu relación con la música, pero un poco desde el punto de vista deportivo, ¿no? Sí. Y cómo pues utilizas la música en tus entrenamientos.
Bueno, yo creo que se lo puse bastante complejo estos dos personajes, sobre todo cuando les empecé a contar mi relación, como dices, ¿no? La pregunta con la música, porque soy una persona súper auditiva y empleo mucho la música para los entrenamientos. Creo que la música es una expresión también del alma, ¿no? Pero también puede modificar a nivel emocional pues cómo te encuentras y cómo te enfrentas a las cosas, ¿no? Yo lo utilizo mucho para entrenar, para hacer la preparación mental y sobre todo para hacer visualizaciones, es decir, echarle imaginación. Yo siempre, Alberto, me imagino que estoy ganando. Entonces yo me veo en la competición y yo cierro los ojos y yo me estoy imaginando, pero no os podéis imaginar hasta qué nivel de detalle que estoy compitiendo y, por supuesto, no me voy a imaginar a mí misma perdiendo, ¿no? O dejando de ganar, sino que me imagino que voy ganando. Entonces la utilizo para enfrentarme a una serie de situaciones que ya las he vivido, muchas de ellas, porque tengo muchas competiciones ya en mi trayectoria deportiva, y otras que recreo, o sea, que yo imagino cómo quiero que sean, ¿no? Las provoco de alguna manera, de tal forma que lo que pretendo es que cuando llegue el momento de la verdad yo esté preparada emocionalmente para enfrentarme a esa situación. Es decir, que pueda controlar a nivel emocional pues, el nivel de adrenalina, el latido cardíaco. Si es demasiado alto, pues bajarlo un poquito para no pasarme y no perder digamos, la emoción luego en la propia competición. O si es demasiado bajo, pues poderlo subir, ¿no? Todo eso se puede modificar con la música. Lo que pasa es que también es verdad que yo siempre lo había hecho pues al revés de lo que hoy vamos a ver aquí, ¿no? Sí. Siempre yo lo había hecho de escucho la música, elijo la música, o sea, yo voy buscando, ¿no? Y de repente digo, ostras, esta canción es para mí. Y entonces ya me imagino pues todo este proceso que les cuento y no como ha sucedido ahora, que es de mi cuerpo sale música. ¿No? O sea, yo veo una música y me la acoplo, no que salga música directamente, ¿no? Así que es una de las cosas que yo creo que más me ha sorprendido y a la vez también que más me emociona, claro. Pues nos parece súper interesante, como decía al principio, Pablo Nieto, porque tenemos dos Pablos. Cuéntanos, bueno, cómo surge y cuál fue el punto de partida, porque, bueno, también es verdad que es una pieza muy especial, un poco, es una investigación, es un proyecto de investigación, pero también, bueno, pues es una pieza creativa, ¿no? El proyecto surge de una reunión con Fundación Telefónica donde nos cuentan que quiere hacer un tema musical contando con un famoso para animar a Teresa Perales en las Olimpiadas de Río. Nos invitan a una conferencia de Teresa Perales donde me quedo impresionado con su carácter, con su personalidad y la productora Sisu nos ponemos a pensar qué podemos hacer, siempre teniendo en cuenta que Fundación Telefónica tiene mucho proyecto tecnológico, ¿no? Entonces decidimos que lo interesante para reflejar esa personalidad sería que la propia Teresa Perales creara su tema musical, ¿no? La forma de hacerlo, lógicamente, era poner sensores en el cuerpo de Teresa Perales y mientras que está nadando, coger un flujo de datos y transformarlos en instrumentos musicales, ¿no? Le presentamos la idea a Fundación Telefónica y le encantó, ¿no? Y ya empezamos a partir de ahí a trabajar en todo. Pues Pablo Palacio, tú, bueno, pues dedicas tu investigación a esta relación entre sonido y movimiento. Bueno, ¿cómo fue tu planteamiento, ¿no? Porque la verdad es que parece muy sencillo, pero es realmente complejo y ahora vamos a ir descubriendo pues más detalles de este experimento. Sí, como hemos comentado en varias ocasiones y con Teresa, realmente el música y sonido, digamos, están conectados indisociablemente del movimiento corporal, ¿no? Ahora podemos hacer música con los ordenadores, con gestos, pero a lo largo de la historia el ser humano ha tenido que realizar una coreografía, un acoplamiento sensomotriz, ¿no? Sobre un objeto vibratorio para producir sonido, producir música, ¿eh? Y con lo cual es una realidad indisociable, que es apasionante investigar. Y desde luego que es un reto trabajar con un movimiento tan pulido, una optimización del rendimiento corporal, un deportista de élite y con unas condiciones ambientales que son realmente bajo el agua, dentro del agua, fuera del agua. Entonces, realmente sí es verdad que en Instituto Stokos nos hemos centrado en esa investigación, en ese análisis del sustrato común que subyace a ambos fenómenos, pero esto era algo totalmente novedoso para nosotros, ¿no? Hemos tenido que trabajar para optimizar la tecnología, sincronizar sensores de visión por computador con sensores IMU, para intentar analizar, por un lado, las medidas físicas, la aceleración, el giro,
pero también poderlas procesar algorítmicamente para obtener cualidades de movimiento que reflejen un nivel más complejo de la expresividad del movimiento, ¿no? Como la fluidez o la impulsividad. Bueno, Tomás, la verdad es que es tan apasionante que casi responde al leitmotiv de Radio 3, eres lo que escuchas. Es un experimento que gira en torno a eso. ¿Qué te ha atrapado a ti? Hombre, yo creo que lo que más nos ha llamado la atención a los de Radio 3 y supongo, espero que también a todo el público que nos acompaña aquí, es ese sentido transversal de la creatividad, ¿no? Del deporte, que es algo siempre muy estimulante, ese reto constante de superación de los deportistas, de la música, que nos acompaña y nos hace a todos ser mejores personas porque nos permite emocionarnos más, y también, claro, de la innovación que aporta esta visión del siglo XXI de constantes procesos de acumulación de conocimiento, de nuevas perspectivas de cosas que no conocíamos. Yo creo que esta visión, como decía antes, transversal de la creatividad, uniendo campos distintos, casi una empatía floreciente, que es lo que este experimento, a mí cuando me lo contaron fue lo que primero me llamó la atención, ¿no? Cómo podemos unir el talento inspirador de Teresa, la innovación de los Pablos, la música, la tecnología y algo tan humano como es esa constante superación que nos mostráis los deportistas constantemente, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al visionado del caso, pero creo que sería interesante algo que hemos comentado antes de comenzar, hasta qué punto la música, bueno, pues es transformadora y motora, que está regulada dentro de las Olimpiadas, de las competiciones, Teresa. Sí, bueno, es algo que los deportistas utilizamos y precisamente que como lo utilizamos a veces, no en demasía, pero que puede modificar nuestro comportamiento de cara a la competición, pues ya ha habido en algunas ocasiones en las que, no sé si os habéis fijado, pero ya los deportistas no suelen salir con cascos justo el momento antes de competir, y es porque ya no está permitido. No en todos los deportes, no en todas las competiciones, pero ya se empieza a ver. Así que es verdad que modifica el comportamiento, modifica la actitud y modifica ciertos niveles químicos dentro de nuestro cuerpo que pueden favorecer la práctica deportiva. Bueno, pues creo que es el momento del visionado del caso. Esta iniciativa surge de una necesidad, que realmente era hacer una pieza musical que acompañase a Teresa Perales en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se van a celebrar en septiembre de 2016, y la animase. Le propusimos darle un poco la vuelta y decir, ¿por qué no es ella la propia que crea el tema musical? Utilizamos dos tipos de sensores, unos sensores de visión por computador, una cámara cenital, que nos ayuda a sacar aspectos globales del movimiento, y por otro lado unos acelerómetros que también tienen aceleración, giroscopio y magnetómetro, que nos ayudan a descomponer con más exactitud el movimiento cuando éste está fuera del agua. Llamaba la atención, ¿no?, el cómo mediante sensores metidos dentro de carcasas, con el movimiento, con la respiración, con la frecuencia cardíaca, pues cómo luego eso se puede extrapolar y se puede sacar para que haga algo de música, o sea, no más allá de una interpretación de un músico, ¿no? O sea, que eso verdaderamente tenga una parte subjetiva, pero que también tenga una parte objetiva, y eso me interesa mucho. Que siempre Teresa esté perfectamente en la imagen, que cojamos todo su cuerpo, todos sus movimientos. Yo creo que a nivel, digamos, reto audiovisual es fuera, sin contar tecnología, es el reto más difícil que afrontar, ¿no? Un plano secuencia de 2 minutos. Esta información va a ser procesada en Casa Paganini, Infomus, en un departamento de la Universidad de Génova, para extraer no solamente estas medidas físicas, sino interpretarlas para poder codificar la expresividad del movimiento, aspectos cualitativos como la fluidez, la impulsividad, el peso, la cantidad de movimiento.
datos, una vez extraídos, son procesados en otro lenguaje de programación, Supercollider, y son utilizados para sintetizar sonido o para transformar los parámetros de instrumentos virtuales preestablecidos. Es una gozada ver que todos sus movimientos y todos sus gestos coinciden a la perfección con lo que queremos. Una persona que no pudiese ver a Teresa nadando pudiese realmente tener una experiencia similar a la persona que lo está viendo, ¿no? Me gusta mucho formar parte de cambios y formar parte de cosas nuevas, ¿no? Más allá de un reto para mí, pues al final es una puesta en escena de algo muy novedoso. Bueno, pues ya tenemos un montón de pistas, vamos a seguir hablando de ellas. Me gustaría, bueno, pues que sea un auténtico debate, que intervengáis, os interrumpáis, pero bueno, vamos a volver a recomenzar con Teresa, porque he leído, Teresa, en uno de estos cómics que eres una apasionada de los gadgets, con lo cual imagino que estabas encantada, ¿no? Con este experimento. Bueno, estaba encantada, a pesar de que llevar los aparatajes, es verdad que los sensores eran pequeñitos, pero las carcasas al final pesaban un poquito. De hecho, incluso el pulsómetro que llevaba, yo lo tenía, iba a decir lo tengo, pero lo tenía hasta que me lo cargué ahora al principio del verano con una pared por no haber banderines en la piscina y le di un golpetazo enorme y bueno, lo rompí entero. Pero también pesa más de lo normal, es un reloj que ya de por sí es muy pesado, entonces me sentía un poco incómoda en el agua porque no estoy acostumbrada a llevar incorporado en mi propio cuerpo ningún elemento, lo suelo llevar pues colgando de las piernas. Yo entreno muchas veces, muchísimas, con paracaídas que simulan pues un peso aproximado de unos 80 kilos de peso. O he llegado a entrenar con bidones, con sandalias de río, con camiseta, con unos pantalones especiales que que son como de red y entonces van cogiendo más agua, pero eso es lo máximo que he llevado pegado a mi cuerpo, ¿no? Y nunca lo he llevado en los brazos, que es precisamente lo que utilizo para poder entrenar y para poder desplazarme en el agua, con lo cual eso se me hacía un poquito difícil, a la vez que interesante. Estaba muy concentrada en bueno, voy a intentar hacer bien la técnica, luego he visto muchos errores, también hay que decirlo, en la técnica precisamente, pero es una de las cosas más curiosas, ¿no? Cómo llegas a registrar todo lo que realmente yo estoy sintiendo, ¿no? Todo lo que me está pasando en ese momento por mi cuerpo y con mi cuerpo en contacto con el agua. Es increíble que luego eso se pueda transformar en música, ¿no? O sea, saber cómo sueno es increíble. Pablo Nieto, bueno, vemos a la piscina convertida en una cosa muy compleja, un laboratorio o un escenario realmente complejo. Bueno, ¿de qué manera contarlo? ¿Cómo te enfrentas a este relato? ¿Y por qué el plano secuencia? Aunque seguramente, bueno, pues tenía mucho que ver con todo el experimento. Nos parecía importante, sobre todo, capturar unas imágenes, tanto fuera del agua como dentro del agua, que viéramos la belleza de los movimientos, la armonía y la precisión, ¿no? Porque son increíblemente precisos los movimientos de Teresa Perales, ¿no? Por lo cual siempre teníamos claro que necesitábamos una cámara de gran formato tanto fuera como dentro del agua, ¿no? Y que nos sirviera para hacer una pieza también de presentación, porque no todo el mundo sabe lo que es la sonificación. Entonces esas imágenes nos valdrían siempre para explicar la pieza, ¿no? Nos venían bien siempre. Y el plano secuencia creo que siempre desde el principio era la única forma de para contar la sincronía del sonido de la pieza musical. Era importantísimo siempre utilizar un plano secuencia, ¿no? Quizás era uno de los hándicaps ser capaces de hacer 60 metros, ida y vuelta de traveling, poder instalarlo y poder sincronizar todo para que Teresa siempre estuviera en plano y pudieras ver la sincronía con el tema musical. Y sobre todo nos parecía muy importante los pasos, empezar siempre con Teresa Perales fuera de la piscina, porque nos iba a dar un flujo de datos totalmente diferente a ella nadando, incluso cuando se mete en el agua, que era muy interesante. Tener un largo con ella en una disciplina, que era el crawl, la vuelta y volver siempre de espaldas en otra disciplina, porque el flujo de datos es totalmente diferente. Y sabíamos perfectamente que ese cambio iba a hacer que el tema musical tuviera mucha más dinámica, ¿no? Entonces era muy importante el plano secuencia, ¿no? Para contarlo. Pues en todo este proyecto,
Pablo Palacio, bueno, pues hay una parte de observación y medición y luego otra parte de creación musical, pero sí que es muy curiosa toda esta parte de medición. Coméntanos cuáles eran los parámetros que se medían, ¿no? Porque, bueno, imagino que no es fácil, ¿no? Que es complejo. Es complejo, son muchos datos y muchos aspectos del movimiento. Entonces, realmente, uno de los retos es las decisiones que tomas para sonificar cada una de las brazadas, ¿no? Cada uno de los lados del cuerpo, el brazo derecho, el brazo izquierdo, y también para aprovechar las pequeñas variaciones, ¿no? Porque no hay dos brazadas iguales, no se puede cruzar el mismo río dos veces, ¿no? Como decía Heráclito, y realmente es imposible producir la misma nota para un instrumentista, un violinista dos veces, ¿no? Digamos que hay un flujo de datos. Entonces, realmente a la hora de los instrumentos que he utilizado para esta pieza son totalmente sintéticos, y una de las dificultades cuando utilizamos instrumentos sintéticos y no instrumentos reales tocados por instrumentistas es obtener esa viveza, esa transformación continua, ¿no? En este caso, los datos del movimiento están excitando continuamente los instrumentos virtuales, los instrumentos estéticos que he diseñado para esta pieza, ¿no? En particular. Entonces, bueno, en algunos momentos estamos escuchando el giroscopio, en algunos momentos escuchamos la aceleración, en otros momentos escuchamos la energía del movimiento, ¿eh? Y la idea es también mantener el interés a lo largo de la pieza, del traveling. No hay cambios de plano, como dice Pablo. Estamos acostumbrados a montajes locos, de a montajes nada de segundos, ¿no? Miles de estímulos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay también problemas de sincronización, ¿no? Entre los sensores de visión, con los acelerómetros, los aspectos globales del movimiento, con los aspectos locales de cada una de las extremidades. Y bueno. Y además en un elemento como el agua, que bueno, que también jugaba un papel, pero que también era un elemento extraño. Yo no sé si para los dos o ya habíais... Sí, realmente una de las ideas iniciales era digamos, para añadir un crescendo a lo largo del traveling mediante el análisis de la entropía del agua. Digamos que el agua está calmada cuando ella salta, poco a poco va, digamos, aumentando el grado de perturbación. Pero bueno, tampoco, digamos, por el tipo de plano, digamos, hubiese sido una aproximación que hubiese transmitido un aspecto relevante, ¿no? A nivel de sonificación, ¿no? Pero desde luego que también el agua está sonificada, ¿no? Y podemos escucharla, ¿no? Es muy interesante cómo visualmente parece que todas las brazadas son iguales, y hablando con Teresa, es parte de la competición, ser capaz de la perfección de repetir cada brazada en el tiempo que quieres hacerla, ¿no? Y cómo los sensores, al ser muy precisos y tener cada segundo un montón de muestras, muestran que no todas las brazadas son iguales, ¿no? Y es muy interesante verlo y escucharlo, ¿no? Sí, porque realmente el oído te da otra información, ¿no? Hemos desarrollado nuestro sistema auditivo probablemente no para escuchar música, sino para sobrevivir en un entorno inhóspito, ¿no? Entonces, la visión te centra, es direccional, pero el oído te da otra información, y esa es un poco una de las virtudes de sonificar, ¿no? Es transformar un flujo de datos al canal auditivo para obtener otra información, ¿no? La información del instrumental médico en una sala de operaciones, o la variación de temperaturas a lo largo de un periodo de tiempo, pueden ser quizás percibidas a través de la audición, o como dice Teresa, ¿no? Esa música que ella utiliza para visualizar y para optimizar el rendimiento, y que puede ser considerada como doping en las Olimpiadas, ¿no? Y sonidos naturales del cuerpo humano que están como ausentes en este proyecto, la respiración, el pulso del corazón. Sí. ¿Los habéis obviado porque no fue en realidad para primar el uso de la tecnología como el elemento realmente protagonista de este proyecto? Pasamos varias veces por eso, incluso utilizar agua, ¿no? Directamente, ¿no? No es una crítica, solo que yo de pronto estaba intentando pero nos parecía más interesante evitar un poco la realidad sonora, ¿no? Entonces, si mezclamos un poco la realidad sonora de, pues, el cuerpo humano y todo esto, yo creo que a nivel estético, perdía belleza y fuerza, ¿no?
De repente probamos también a sonificar con un poco de agua, instrumentos sintéticos de agua, y de repente perdíamos esa magia, esa poesía, ¿no? Tanto sonora como visual. Sí, uno de los modelos sintéticos, por ejemplo, era una dinámica de fluidos, ¿no? Es un tipo de síntesis que se utiliza. Y bueno, realmente era muy interesante, pero Pablo quizás veía que era demasiado naturalista, ¿no? Y optamos por algo por otro tipo de sonificación que reflejase otros aspectos no tan literales. Y desde luego que no hay ningún sonido grabado, aunque digamos que fue una grabación multimodal, ¿no? O sea, hay grabación, digamos, de datos de vídeo, de acelerómetros y también de audio, pero no... Hombre, está claro que la ausencia de esos sonidos naturales da valor semántico al proyecto, ¿no? Claro. Que pone en valor la innovación, ¿no? Pues Tomás, la verdad es que una de las cosas que nos encanta del siglo XXI es siempre esa capacidad de sorpresa que aparece cada día a ti, este binomio creación-investigación que te sugiere. Pues mira, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Cuando uno se enfrenta últimamente a este tipo de experimentos, por supuesto no me refiero a este, de que nos sentimos todos muy satisfechos por haber sido parte de él y haberlo descubierto y hacer este descubrimiento esta misma tarde con las personas que nos acompañan o nos ven en el streaming, a veces se corre el riesgo de que sean demasiado banales, porque en realidad se prima la sorpresa, pero también con esa sorpresa se está fomentando la intrascendencia, ¿no? No sé si me entendéis. Y en vuestro caso, yo creo que tiene la trascendencia del valor inspirador del trabajo de Teresa, de un deportista, no solo por sus medallas, que sin duda ponen en valor precisamente tu trabajo, pero también por la investigación tecnológica y por el valor artístico. Esos tres campos que representáis vosotros tres aquí en esta sala, en este auditorio, y que sin duda son los que hacen trascendente este trabajo. Yo creo que lo realmente brillante de este proyecto, tal y como yo lo he ido viendo nacer, como vamos a descubrir ahora, es que en realidad estamos poniendo sobre la mesa cómo el ser humano es capaz de fomentar una nueva perspectiva de la creatividad, que a fin de cuentas lo que nos permite es emocionarnos de otra manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es francamente muy, muy positivo y eso es algo que os tenemos que agradecer y valorar. Sí, creo que en este proyecto habéis ido aprendiendo todos de todos, ¿no? Hay realmente un feedback entre todos. Pero bueno, antes de dar paso al visionado ya del experimento, Teresa, a mí me gustaría saber cómo es tu relación con el agua, un medio en el que pasas tanto tiempo, ¿no? Y en actitudes tan diferentes. Porque aparte, imagino que de eso también tiene mucho que ver esta pieza. Sí, yo creo que por eso fue la elección, ¿no? De hacerlo precisamente en el agua. No sé, yo es que mientras estabais hablando yo estaba pensando, digo, fíjate, y yo solamente nadé. O sea, realmente no tuve que crear nada así diferente de lo que suelo hacer, ¿no? Simplemente hice lo que hago todos los días, varias horas al día, que es nadar, ¿no? Es una relación, pues mira, a veces un poco no de pelea, pero porque intento no pelearme con ella, ¿eh? Pero a veces un poco de... otra vez, ¿no? De aburrimiento, pero la mayoría del tiempo de plena amistad, ¿no? Un lugar en el que me siento pues muy libre, que si me apuras yo creo que la música un poco deja entrever eso, ¿no? Esa sensación de la fluidez, y no quiero adelantar nada, pero de la fluidez y de la libertad, de no estar encorsetada en algo, sino de simplemente algo que puede variar, como decías, ¿no? No hay dos brazadas iguales, no hay dos movimientos iguales, igual que al mismo tiempo los estilos son distintos. No es lo mismo nadar a crawl y la música que sale de un crawl es diferente a la música que sale de una espalda, o la música que puede salir, bueno, si hubierais visto La mariposa, ahí sí que habría sido un combate auténtico, ¿no? Pero mi relación es buena, vamos a decir que es positiva, y nos llevamos bastante bien, al menos hasta los juegos. Bueno, y antes hablábamos de la música dentro del plan de entrenamiento, pero la música de tu cabeza cuando compites, ¿hay música, hay fanfarrias o hay silencio? Hay algo épico, hay algo que retumba. Es algo es una música de sueño, ¿sabes? No de que te dé sueño, sino de que te hace soñar, ¿eh? de que te eleva hasta lo más alto, ¿no? Y de que te hace que el corazón se acelere y que quieras más. Esa es la música que yo veo dentro, ¿sabes? Vamos, ya he ganado. ¿Me dejas que haga una pregunta? Antes, al principio nos contabas que utilizas la música para generar estados de ánimo que tú consideras necesarios para el reto deportivo, ¿no? Sí.
y esas otras funciones que tiene la música para el resto de nosotros, que nos sirve para emocionarnos, para acordarnos de las personas que queremos, también para divertirnos. Efectivamente. Pues es súper interesante porque, de hecho, por ejemplo, en un día así tristón, ¿qué música os ponéis? ¿Sois de los que os ponéis música alegre para animaros o de los que os ponéis música más triste todavía para regocijaros en ese drama auténtico que estáis viviendo, ¿no? Yo creo que determina también un poco el carácter que tiene cada persona, ¿no? Hace que seamos de los que elegimos la música más divertida o la música más tristona. Yo he de reconocer que no necesito música súper movida, no suelo escuchar... Bueno, la verdad es que escucho de todo, ¿eh? Tengo una música bastante amplia, una base musical muy amplia, pero no necesito la típica música que te ponen en el gimnasio para machacarme. No. Igual me es más efectiva una música más... No sé cómo explicarlo. Más ensoñadora y me hace querer un poquito más que la de pom, 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 ¿sabéis, no? Lo que quiero un poco decir. Nieto, ibas Para a el decir resto algo. de los mortales, yo lo que creo es que la música cada uno elige porque va con los gustos, ¿no? Pero sabes Igual que la música dicen que sirve para emocionarnos, vivir más intensamente el momento y para recordar ese momento o las personas con las que Sí, es tuvimos la suerte muy de evocadora. presenciar, ¿no? Bueno, de hecho, por eso sigo escuchando la misma música desde hace 16 años. Sí. Es que estamos hablando de 16 años escuchando la misma canción. ¿Que podría aburrirme? Pues no me aburre, porque me evoca todos los juegos que he vivido, todas las competiciones en las que he participado y esos momentos de gloria que verdaderamente... Yo lo que hago cuando visualizo es recordar y a la vez imaginar lo que quiero, o sea, provocar lo que quiero. Hago ahí un cóctel y al final lo que sale es algo estupendo y maravilloso y me lo paso pipa. O sea, en el fondo entrenar la Pues parte luego nos mental tienes es que algo contar divertido. ¿Qué te provoca la música que tú misma Luego lo cuento. has contribuido? Y esa es una parte, ¿no? Es verdad que está la parte de la revelación, la parte subjetiva, pero la música también, digamos, es un modelo complejo, es experimental, es inductiva y además implica también una actividad locomotiva, ¿no? Que quizás por eso está considerada como doping, ¿no? Que puedes sincronizar tu ritmo respiratorio y de movimiento con un ritmo externo, ¿no? Entonces, bueno, ya desde los pitagóricos, o sea, la música está asociada también al conocimiento de la realidad, ¿no? A través de los números, ¿no? Los intervalos, los quebrados, y los músicos, ya la propia partitura Es matemática, ¿no? sí, adelanta los descubrimientos de Descartes, el plano cartesiano, ¿no? O sea, el tiempo y la altura, que es un poco también el modelo de abstracción que hemos utilizado para mapear los datos de Teresa, ¿no? Yo últimamente utilizo, porque me parece que inspira muchísimo, utilizo la música en los rodajes. En este la utilicé, no sé si habéis visto, siempre llevo cascos dependiendo del rodaje, lógicamente si hay actores, si hay acting no, pero cuando tengo que capturar planos bonitos, estéticos, donde quiero adivinar justo el encuadre perfecto para un movimiento, la noche anterior escojo la música que voy a escuchar mientras que estoy rodando eso, ¿no? Que la música que me va a inspirar más para encontrar ese momento, ¿no? A mí me parece siempre inspiradora la música y sí que es verdad que es personal, cada uno escoge la suya, pero últimamente rodando me encanta realmente, Pero también ¿no? pasa al revés, Aislarme. que escuchas una música y te imaginas un lugar, un Exacto. momento, una Bueno, actividad. pero la música me inspira e incluso me guía un poco, ¿no? Me deja como más suelto para buscar estéticamente el punto que quiero, No, ¿no? y es algo totalmente, como decía David Lynch, ¿no? Un director como tú, que es algo totalmente experimental. O sea, cuando combinas una imagen visual con una imagen sonora, no sabes cuál va a ser el resultado. No. Hasta que no lo pruebas, ¿no? A veces los músicos, o quizás guiados por los directores, abusan de reforzar una escena con un contenido sonoro que va en la misma dirección, ¿no? Una escena sentimental con música sentimental, que a veces al final pues se convierte eso... O sea, las combinaciones son infinitas y el resultado es impredecible, ¿no? Por eso dicen que las películas nacen en el montaje, ¿no? Realmente. Claro. Que es cuando te das cuenta de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y es cuando empleas música o no, escoges estas imágenes, ¿no? Bueno, pues creo que es el momento adecuado para ver el experimento. Y oírlo. Y oírlo, por supuesto. Escucharlo.
Bueno, lo primero, enhorabuena a todos por este fantástico trabajo. Teresa, yo no sé si tú te sientes reconocida al final en esa sinfonía. Sí, a ver, lo que más reconozco es la fluidez con el agua, ¿sabes? El deslizamiento, los movimientos, o sea, el sonido acompasado con... A ver si me consigo explicar. Para un 50 no se refleja, en un 50 es más explosión. Pero lo cierto es que ahora que estaba mirando el tiempo, ese tiempo es de 200, no es de 50. Yo en un 50 suelo hacer unos 36 segundos, 36, 37, ahí he hecho 57 segundos, es más frecuencia de, pues eso, debido al peso y demás. Y para un 200, o sea, me veo totalmente identificada, porque es como sin pelearme con el agua, consiguiendo hacer una entrada de las manos, un recobro y un empuje. Sí, vamos, que me siento identificada, vaya que sí. Sinfonía. Que me refleja, quiero decir. Bueno, pues a los Pablos también un poco, ¿qué es lo que a vosotros también os ha sorprendido, ¿no? También del resultado final. No, muchísimo. Y de hecho, cuando rodamos, Pablo estuvo procesando los datos, porque eran una cantidad ingente de datos, y estuvo una semana y yo estaba deseando ir al estudio a escuchar, ¿no? Porque no me podía imaginar tampoco lo que iba a salir de allí. Conocía su trabajo, por lo cual sabía que iba a ser un trabajo muy interesante y muy verídico, ¿no? Que era importantísimo para nosotros que todo fuera real, ¿no? No vestirlo de ninguna forma. Y sí, fue sorpresivo, ¿no? Cuando fui a escucharlo, me enseñó también varios, digamos, caminos, ¿no? Con diferentes, digamos, procesamientos, diferentes instrumentos sintéticos. Y era una gozada porque yo lo único que me dedicaba era decirle, esta línea me encanta, ¿no? Y él, bueno, se veía como aliviado porque tenía un mogollón de líneas, siempre trabaja con un volumen de trabajo enorme, ¿no? Pero no me lo esperaba y fue increíble. Cuando Imagino lo que escuché, esta increíble. sincronización, lograrla al final habrá sido complicado, ¿no? No, bueno, trabajábamos siempre, elegimos Es decir, una toma. al lograrla, experimento logrado también. Sí, sí. No, elegimos una toma y ya desde el principio, por imagen, elegimos la toma por imagen, porque como realmente se repite mucho, era más importante encontrarla por imagen y establecimos unos puntos, digamos, unos frames de inicio y de final, para que siempre la imagen y el sonido trabajáramos en el mismo sentido, ¿no? Pues, Palacio, a ti, bueno, pues eso, desde el punto de vista musical, ayúdanos un poco a interpretar la pieza y qué es lo que a ti te ha aportado, te ha sorprendido también. Bueno, creo que he aprendido algo de natación. A mí me encanta nadar. Bueno, el único ejercicio físico que hago realmente es natación. Pero yo no sé si tú habías antes trabajado con un deportista o con una deportista en esta investigación tuya entre sonido y movimiento. No, entonces realmente ha sido realmente muchas de las ideas iniciales que tenía acerca de, digo, bueno, antes ya de grabar ya tenía una idea de la pieza que al final para nada no ha ocurrido. No ha ocurrido porque los datos pues te sorprenden, ¿no? Aunque te puedas anticiparte, te lo puedas imaginar, o estuve viendo vídeos de Teresa antes de empezar el trabajo para prepararme, diseñar también algunos, también hay un marco de tiempo, es un proyecto que combina investigación, pero también es un proyecto artístico y en el que hay que entregar una pieza en un tiempo determinado, ¿no? Con lo cual necesitas dos pupitres, ¿no? El pupitre del investigador, pero también el pupitre del compositor y tomar decisiones estéticas, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son los campos armónicos, ¿no? Sobre los que vas a mapear los datos, ¿no? ¿Cuáles son las escalas? Si van a ser escalas microtonales, estructuras, escalas no octavantes o aspectos musicales, bueno, no voy a aburriros, ¿no? Entonces... No nos aburres. ¿Eh? Que no nos aburres. Entonces, bueno, ha sido muy interesante, aunque ya sé que Teresa tiene unos listones muy altos, pero bueno, yo realmente, bueno, al analizar todas las plazas digo, es que van clavadísimas. Resulta que sí que es verdad que a veces había un fotograma aquí, un fotograma allá, pero realmente ha sido sorprendente, o sea, la sincronización, los ciclos, la exactitud, ¿no? En el análisis, y después ver cómo los instrumentos que había diseñado antes de la grabación, ¿no? También para ahorrar un poco de tiempo, porque desde la grabación hasta la entrega del trabajo tampoco había mucho tiempo
que perder en programar, en diseñar los instrumentos sintéticos, ¿no? Digamos que los tenía ya escritos en Super Collider. Al inyectarle, al excitarlos, ¿no? No perturbarlos con los datos, el resultado que daba, ¿no? Pablo decía, oye, esos graves. La verdad que sí, a mí también me ha sorprendido, ¿no? ¿Sabes? Las trayectorias. Luego es interesante ver la diferencia, ¿no? Entre la aceleración en los tres ejes, ¿no? X, Y y Z, cómo cambia. También cómo, digamos, a veces en algunos momentos era más interesante determinado tipo de giro en el eje horizontal según si fuese crawl o fuese espaldas, ¿no? Es como tocar un instrumento, ¿no? Al fin y al cabo. Hay muchas formas de instrumentar. ¿Es una pieza acabada? ¿O en realidad esto te fluye hacia, nunca mejor dicho, por lo del agua, hacia experimentos posteriores, utilizando nuevos sensores, bases rítmicas que a lo mejor no hay en la obra? Ajá. Hombre, yo he aprendido mucho en este proyecto. Ahora pues, voy a empezar otro proyecto con un piano mecánico, utilizando también ese tipo de sensores, una bailarina, ¿no? Que toca un piano mecánico con el movimiento, ¿no? Y la verdad que me ha servido de mucho, ¿no? Me ha dado muchísimas ideas y desde luego que ahora viendo el vídeo digo, bueno, efectivamente, ahora se me estaban ocurriendo ideas, claro, y seguiría, hay cosas, ¿no?, que no he hecho, etcétera, ¿no? Yo también a nivel de imagen ves detalles que dices, hombre, pues no sé, a lo mejor esto, si lo intercalamos con esto, funcionaba mejor, ¿no? Sí, ahora mismo... Y te lo da el paso del tiempo, porque es verdad que tienes un tiempo específico para editar la pieza, para buscar justo los encuadres y todo esto, y realmente cuando la descansas, al cabo del tiempo es cuando se te ocurren ideas. Sí. Realmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hacía... La investigación sonora en realidad promueve que estés continuamente innovando, ¿no? Sí. Seguro que, igual que habéis puesto los sensores en las muñecas de Teresa, no sé, podéis poner en el movimiento de su cara, que es un movimiento también no violento, pero sí, hombre, muy energético, ¿no? Eso lo pensamos. Lo que pasa es que a mí, digamos, desde un punto de vista, por decirlo así, como humanista, me da no sé qué poner un sensor en la cabeza a una persona, ¿no? ¿Sabes? Porque, aunque ahora ¿Estarías dispuesta, Teresa? Sí. Bueno, yo de hecho lo primero, antes le he dicho, digo, ¿tú te imaginas de todas formas en una competición con todos los nadadores, ¿vale? Las 8 calles, si además son paralímpicos, que cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos un cachito más o un cachito menos, ahí sale una orquesta estupenda. Sí, una orquesta. No, ahí sale una música que te vuelve loco, pero... Nos dijo, porque teníamos pensado decir, bueno, a lo mejor es crawl y luego mariposa, y le dijimos, oye, ¿qué te parece mariposa? No te voy a hacer muchos largos, tú verás. Bueno, de espaldas. No, hubiese sido espectacular, ¿no? Y desde luego que un sensor en la cabeza, honestamente, yo desde el punto de vista de los datos, hubiese sido perfecto, ¿no? Porque hay mucha... ¿no? El triángulo, ¿no? De las manos con la cabeza, te da mucha información de la expresividad de una persona, ¿no? La persona está así, está relajada. Es tremendo también, ¿no? Sería esa posible base rítmica que hablábamos antes, ¿no? ¿Y te incomoda mucho llevar los sensores al nadar? Es más que nada la fuerza, sí, el no estar acostumbrada y el peso y la resistencia que ofrecen contra el agua. Sí, es un elemento muy ajeno, que no sale de ti. Quiero decir, cuando me pongo palas, ya estoy acostumbrada a las palas, entreno muchísimo con las palas o paletas, ¿no? Cada uno lo llama de una manera. Pero es diferente porque está en la base de la mano y al final no es más que como una prolongación, un ensanchamiento de mi propia mano. Pero esto no, esto era algo que tenía un peso diferente, que modificaba completamente mi estructura ósea de alguna manera, ¿no? Porque era sacarle, pero además incrementarle el peso y ofrecerle mucha más resistencia. O sea, quizá con un sensor que hubiera sido pegado, que entiendo que eso es, vamos, que tiene que estar protegido para el agua, ¿no? Pero que usted hubiera estado completamente incrustado, ¿no? Efectivamente, no quería llegar a tanto, pero sí. Pues que hubiera estado injertado, yo creo que la fluidez todavía habría sido muchísimo mayor. ¿Nos podéis explicar un poco más este concepto de la fluidez? Porque lo repetís constantemente y creo que nos inquieta un poco. Porque lo del pulso lo podemos entender, un montón de ideas que habéis lanzado, pero ¿qué es lo de la fluidez exactamente? No, la fluidez realmente es un concepto que viene de la biomecánica y es, digamos, es el cambio en la aceleración en el movimiento de una extremidad, ¿no? Digamos, en inglés no hay una traducción muy precisa, es smoothness, ¿no? O sea, este es un movimiento que es fluido, ¿no? Este no lo es, porque hay cambios de aceleración. Entonces, digamos que la fluidez, un movimiento fluido, intuitivamente está considerado como un movimiento con una calidad positiva, ¿no? ¿Sabes? Un movimiento no fluido,
Incluso, por ejemplo, ahora que realmente estamos utilizando técnicas de análisis de movimiento en las que se está investigando para controlar el movimiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, en un aeropuerto, si hay una persona que está haciendo movimientos no fluidos, probablemente pues una persona que está teniendo problemas o a lo mejor puede causar problemas a otras personas, ¿no? En cambio, un movimiento fluido es indicador del relax, de lo que está pasando dentro de la persona y te da un indicador de la expresividad, ¿no? O de ciertos aspectos que son internos en la persona, que ya no son simplemente la posición de un brazo o la aceleración, ¿no? Sino algo más profundo que tiene que ver con el estado de esa persona en ese momento. Y quizás, una pregunta que os hago los dos, quizás en crawl, por ejemplo, la fluidez es mucho mayor que cuando a lo mejor metes la mano en el agua, ¿no? A lo mejor ahí es el cambio de fluidez, ¿no? El pico que vamos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo que se intenta buscar es como ser un pez de verdad, o sea, un delfín, ¿no? El delfín que va entrando y saliendo, o una mantarraya, esa forma de moverse dentro del agua, de que aparentemente con muy poca energía es capaz de desplazar mucho movimiento. Yo creo que es cuando realmente consigues hacer lo que mi entrenador siempre me ha dicho. No se trata, el típico, cuando aprendes a nadar, tú crees que lo que tienes que hacer es echar el agua para atrás, ¿no? Tú te apoyas y echas el agua para atrás, y eso es erróneo. Lo que tienes que hacer es apoyarte en el agua y tu cuerpo, o sea, esto es el apoyo sin más. Y es como si esto se tuviera que quedar quieto, sí, y es el cuerpo el que va hacia adelante. No es pelearte con el agua, sino encontrar esa fluidez, ese flujo con el agua. Es algo un poco difícil de explicar hasta que no lo vives. O sea, os recomiendo que vayáis a la piscina, claro, es que os metáis y que hagáis el ejercicio de te apoyas en el agua y echas el cuerpo hacia adelante, no la mano hacia detrás. No, porque viendo las imágenes, sobre todo a cámara lenta y sobre todo las subacuáticas, sobre todo me impresionaba mucho cómo encarabas el agua, ¿no? Y sí que era un momento como más impetuoso, por decirlo de alguna forma. Lo demás sí que notaba una fluidez y cómo subías el brazo, pero en cuanto encarabas el agua... Es que ahí, por más que intentas no chapotear, es muy complicado. Y cuanta más fuerza ejerces, es más complicado. Pero vamos, el gran nadador es el que no salpica mucho, ¿eh? Ese es el bueno. Bueno, pues Teresa, lo cierto es que te has enfrentado a un montón de retos, como explicaba antes Lidia, en estos meses. Ha sido casi como un plan de entrenamiento extra, el corte de ficción, servicio técnico de Javier Fesser, los cómics biográficos a cargo de 22 dibujantes, todos excelentes, o este menú de almuerzo para un deportista en colaboración con MasterChef, ahora la sinfonía, la música. Bueno, ¿cómo pues has revertido todo esto en tu entrenamiento deportivo, si es que lo ha hecho? Sí. De hecho, yo creo que en la concepción inicial en realidad no sabíais hasta qué punto llegabais, ¿eh? Quiero decir, vosotros decíais, vamos a sacarla de las zonas de confort, lo cual no es difícil en mi caso porque me dejo engañar fácilmente, también es verdad, ¿no? Pero yo creo que ninguna de las dos partes llegábamos a entender realmente lo que esto suponía a largo plazo, y me refiero con el día de a la hora H o los días de a la hora H de Río, ¿no? Cuando a una persona tú le expones a situaciones distintas, la sacas de esas zonas de confort, tiene que crear recursos propios, ¿no? Tiene que tener herramientas propias para ser capaz de afrontar esas situaciones y salir con cierta victoria, ¿no? O con cierta gracia del asunto. Y bueno, yo creo que he salido más o menos bien de todos los retos, ¿no? Digamos que eso ha sido una preparación mental, no ha sido una preparación física en sí. Bueno, esta era un poco más, pero ha sido una preparación verdaderamente mental, ¿no? De, bueno, si he sido capaz de superar todos estos retos, verdaderamente quiero pensar que me puedo enfrentar a la competición, a ese gran reto que es en Río conseguir las 6 medallas, espero, voy a tocar la madera, y conseguir superar lo que yo quería, ¿no? Que eran mis propias medallas, si es posible al Tiburón de Baltimore, que eso, bueno, es un segundo plano, pero que también estaría bien por la noticia, por el titular, sabes que es interesante. El Tiburón de Baltimore es Michael Phelps, ¿vale? Y eso estaría muy bien, pero yo creo que es lo que se ha cumplido. Yo voy a aprovechar el momento de todas formas, ¿no? Nunca me imaginé cuando empezamos nuestra relación, ¿no? De ser embajadora de Fundación Telefónica, lo que verdaderamente iba a suponer. Empecé a conocer un equipo, el equipo Perales, que me atrajo ya desde el primer momento, que se portó súper bien conmigo, que me recibió con los brazos abiertos y que me hizo sentir muy cómoda y muy especial. Algo que se me hacía extraño, porque yo no estaba acostumbrada a tener un equipo así grande detrás, ¿no? Y
con gente que no es que me encumbrara y no es que me loara así sin más, ¿no? Gratuitamente, no. Simplemente así como civilinamente en el fondo, me hacía entender que podía llegar a conseguir cosas, ¿no? Y ahora que he hecho la vista atrás, pues digo, ostras, la de cosas que hemos hecho, ¿no? Cómo ha molado todo este tiempo y nunca me habría imaginado llegar a hacer todas estas cosas. Ahora que me he enfrentado a este último reto y que lo estamos presentando, pues claro, tengo cierta, no sé, cierta añoranza, ¿no? O cierto, no tristeza, pero de decir, ostras, ya se ha pasado, ya están aquí los juegos, ¿no? En 57 días ya me tengo que tirar a competir y bueno, pues a ver lo que pasa. Es el gran reto que me queda, en este caso es el deportivo exclusivamente. A ver qué es lo que pasa, pero ya estoy deseando volver y ojalá surjan más retos en el futuro, porque esto es un vicio, ¿sabes? Al final es algo que, bueno, que te pica y que quieres hacer un poquito más, ¿no? Así que bueno, he aprovechado un momento para dar gracias a Fundación Telefónica y al equipo Perales. Bueno, pues muchísimas gracias a Fundación Telefónica por este maravilloso proyecto, Sinfonía de Teresa, la anatomía de una abrazada. Teresa, te deseamos muchísima suerte. Hace falta en esos también, ¿eh? Juegos Yo por si acaso Olímpicos. la agarro Nunca fuerte. viene mal, nunca viene mal. Y bueno, ya para despedir, simplemente recordaros que somos lo que escuchamos y además somos 75% agua. Así que gracias a todos.